Hola, estimados amigos, gracias por recibirme. Yo soy Víctor López Cabrera, profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes en este momento y en este evento sobre la inteligencia artificial y las otras tecnologías exponenciales y disruptivas en los procesos de negocio y de hecho en las organizaciones. O como le quiero llamar yo, cómo vivir con lo bueno, lo malo y lo feo del desarrollo científico y tecnológico. ¿Por qué? Porque estamos en una transformación digital que va más allá de la tecnología en per se. Es un proceso humano, cultural, que se ha enfatizado con la pandemia, sí, porque ha sido un catalizador, pero que ya se venía dando y que no tiene manera de ser detenido, pues en estos cambios de época o en estas épocas de cambio, transformarse continuamente es lo normal. El cambio es la constante. La industria 4.0 está sustentada, y ya hemos escuchado mucho de ella a través del Foro Económico Mundial y muchas otras organizaciones. Es la industria 4.0 y lo que nos rodea está sustentada en la inteligencia artificial y en esas tecnologías disruptivas de realidad virtual, realidad aumentada, blockchain, Internet de las cosas, procesos robóticos automatizados, RPA, los robots sociales, la ciberseguridad y en un futuro la computación cuántica y la seguridad cuántica. ¿Cuáles son los 5 grandes atractores que dominan el momento actual? Bueno, según Javier Recuenco, nos dice que los espacios hiperpersonales, esa masificación de los espacios de realidad virtual, realidad aumentada, la capacidad de movilidad y estar casi ubicuamente en diferentes lugares, esa hiperpersonalización y esa capacidad de registrarse y estar presente con un single sign-on, inclusive para el ciudadano, en el caso del gobierno digital, por ejemplo, pero que también lleva, en el caso negativo, a una lucha del ser humano contra el ruido cognitivo, que nuestra mente, nuestra cognición no se vea afectada debido a la abundante fuente de distractores que en un momento se pueden dar al tomar decisiones. Por otro lado, esas megas tendencias tecnológicas que hemos mencionado, la inteligencia artificial, la capacidad de poder captar los datos, Big Data, que siempre ha existido, solamente que no había sensores o formas de poder hacerlo. Y la Agenda 2030, que nos habla de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo una organización no va a poner atención a ello? No lo veo. ¿Por qué? Porque el ciudadano, el cliente, los participantes de esta aldea global requieren resultados y requieren mejora en su calidad de vida. Y eso es un enfoque social de las organizaciones. Por otro lado, el centrarse en el diseño basado en el usuario y en la experiencia del usuario, dándole control al usuario y al ciudadano sobre sus datos, sobre sus acuerdos, y que no haya una extracción ilegal ni espiado, ni que esos datos sean espiados. Y con un mapeo contextualizado que nos puedan ubicar donde quiera que estamos. El ser humano quiere libertad. Y en esa libertad está decidir quién puede ver lo mío, cuándo, cómo y para qué y por qué. Y eso nos lleva entonces a la quinta, ¿verdad? El quinto gran agente o atractor, que es los tiempos cortos de los modelos de negocio, ¿verdad? El crunching del negocio, con ciclos de disrupción ultra cortos, donde uno tiene que estar entrando y saliendo rápidamente, obteniendo los mejores beneficios. Es decir, en esos ambientes VUCA o BANI que ya han sido definidos. Alan Turing inició todo esto de la inteligencia artificial. Esto no es nuevo, y en 1950. Y Yann LeCun con Meta, es decir, Facebook, Yann LeCun, que es uno de los propulsores de los modelos de redes neuronales profundas, pues nos habla de que se va a intensificar, y sobre todo dentro del concepto o dentro del espacio virtual de lo que es Meta, el metaverso. No podemos negar que estamos tratando de expandir el dominio o la influencia sobre el ser humano a lo etéreo, a lo trascendente, y estar inmerso dentro de estos espacios. Entonces, todo esto nos va afectando y eso es parte de lo malo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mitigar
esos esfuerzos a través de un enfoque mucho más centrado en lo que es los aspectos de habilidades sociales y en la capacidad de tener inteligencia emocional sólida, saludable. Ahora, ¿la inteligencia artificial puede pensar o no? No, no puede pensar. Yo estoy convencido de que no, y no lo va a hacer por mucho tiempo, si no es que nunca. ¿Por qué? Porque para poder decir que la inteligencia artificial puede pensar, debería tener la capacidad de tener conciencia, consciousness. Y ni los filósofos ni los científicos han podido definir exactamente cómo se produce esa conciencia en el humano. Se sabe que uno es consciente. Entonces, para que algo sea realmente inteligente, tiene que poder aprender y tiene que tener capacidad de reflexionar sobre su aprendizaje y su proceso para poder tomar acciones de corrección. Si bien el aprendizaje de máquina está de moda, eso no significa que se ha llegado a los niveles de lo que sería la imitación de lo que es el ser humano. La percepción que tenemos es así. Tanto es así que la inteligencia artificial no se puede ni siquiera definir muy bien. Hay muchas definiciones de inteligencia artificial, así como hay muchas variantes de inteligencia humana que ya lo han mencionado Goldman en muchas de sus propuestas. Entonces, la inteligencia humana es un concepto mal definido porque no se comprende del todo cómo se produce dentro del cerebro. La neurociencia nos quiere dar elementos para comprenderlo mejor, pero que hay que aceptar que si hay diferentes tipos de inteligencia en lo humano y en los animales, asimismo va a haber diferentes tipos de inteligencia artificial, sea visual espacial, sea motora como el caso de los robots, sea para la audición, lingüística. Definitivamente, con la comprensión del lenguaje natural requiere inteligencia. Y la parte cognitiva, la deducción, la inferencia, la toma de decisión, ¿verdad? No puede, ¿cómo determinar el concepto de empatía o emoción dentro de una máquina que el ser humano la necesita tanto? Entonces, estas tecnologías disruptivas, lideradas por la inteligencia artificial, donde todas estas tecnologías disruptivas se embonan o se engranan dentro de la inteligencia artificial para complementarla, nos permiten el uso de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de caras, los chatbots que pueden contestar o interactuar con nosotros, el diagnóstico médico que desde los 70 se ha tratado de utilizar y que ahora se enfatiza y que no se ha utilizado antes simple y llanamente por la deontología médica, por su ética, por el consultarse y pensarse, ¿quién va a tener la responsabilidad con respecto a la toma de decisión, una malpraxis? Y los automóviles que se manejan por sí mismos. ¿Quién tiene la responsabilidad de un choque o de una muerte por ello? Así que todos los caminos en este momento llevan a la inteligencia artificial. Y como dice Bill Gates, o lo ha dicho en The Road Ahead, pues uno siempre sobreestima los cambios que van a ocurrir en 2 años. Lo estamos viendo ahora, va a suceder, está pasando y es bueno. Y también subestima los cambios que van a ocurrir en 10 años. Es un proceso. Y es ahí donde vienen los inviernos después. Ahora estamos en la primavera. Cuando las personas empiezan a decepcionarse de lo tanto que esperaban de la inteligencia artificial, entonces empiezan a dejar de utilizarla o rechazarla. Y ese es el cuidado que tenemos que tener, porque hay que tener una muy buena gestión del cambio dentro de las organizaciones para introducirla de manera dosificada. Por otro lado, hay que comprender que hay diferentes tipos. La máquina reactiva, la máquina con memoria limitada, la máquina con teoría de la mente, la máquina con autoconciencia, que es el gran último nivel que se quiere lograr y que no se tiene. Cuando hablamos de máquina, no estamos hablando de que inteligencia artificial está sustentada meramente en tecnología. Son técnicas matemáticas, lingüísticas, económicas, computacionales y biológicas. Es una confluencia de un conjunto de saberes que tienen que integrarse en grupos multidisciplinarios y que también del lado de la empresa debe comprenderse que no es perfecta, que no es una bala de plata, que no resuelve todo. Ya lo vimos que después, en un momento de desarrollo de la inteligencia artificial, se hablaron de los agentes inteligentes de software como un
un gran paraguas bajo el cual todos los otros conceptos de visión, de entendimiento del lenguaje natural, de autonomía, de robótica, de representación del conocimiento estuvieron enfocados. El agente, un ente que puede percibir el ambiente, reflexionar en cierta manera sobre él y actuar para cambiarlo, interactuando con el ser humano. El ser humano es un agente inteligente por definición. Entonces, hay que pensar en los agentes inteligentes de software porque hay redes neuronales artificiales. Claro que sí. Claro que sí. Porque el concepto de agencia es lo que engloba o aglutina todos los demás elementos bajo él. Porque es la gran meta que se quiere lograr. Un ejemplo que tuvimos en la Universidad Tecnológica en algún tiempo fue un agente, entre comillas, inteligente de software que se puso en el sistema de registro académico. ¿Qué sucedió? Realmente estaba mal diseñado y surgió de parte de mi propio grupo de clases y de investigación. Y resultó que las personas llegaron a tener la impresión de que realmente había una persona detrás o el sistema le impedía registrar o matricular o hacer ciertas transacciones, lo cual no era cierto porque solamente era un apoyo visual. Lo que se llaman agentes inteligentes para interfase de usuario, promulgado por Patty Mace en MIT. Al final se creó una leyenda urbana y esas leyendas urbanas afectaron la percepción que se tenía sobre el proceso del negocio, en este caso la universidad, y su eficiencia y efectividad, y de hecho el servicio que se daba. Entonces veamos que el estar incluyendo este tipo de tecnologías, sean inteligencia artificial o cualquiera de las otras, tiene que llevar un proceso sumamente detallado de planificación y de comprensión del impacto de esa tecnología. Los agentes vienen en diferentes formas, sean físicos, sean intangibles. Un chatbot, por ejemplo, puede ser una forma de agente, ¿verdad? Un robot social que interactúa con una persona, por ejemplo, con niños con el trastorno del espectro autista, algo que lo estoy realizando yo, y también para el caso de demencia en adultos mayores, son tipos de agentes, interactúan con el ambiente. Por otro lado, están sustentados en tecnologías como las ontologías y los grafos de conocimiento, que están procurando ser una forma de gestión del conocimiento, de guardar esa forma deductiva y explícita de descripción del conocimiento, pero que tiene sus limitaciones, no le es fácil aprender. Entonces, las redes neuronales artificiales profundas, las redes neuronales profundas adversarias, las cuales validan entre ellas, una genera y la otra valida los resultados, tratando de perfeccionar lo que se obtiene. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque en ese conjunto de realidad virtual, blockchain, realidad aumentada, ¿verdad? Internet de las cosas, drones, robótica social, se está capturando tantos datos, tantos inputs, que al final se quieren hacer diagnósticos, se quieren hacer clasificaciones, se quieren establecer decisiones y orientaciones. Pero el humano entonces llega y dice, espérate un momentito, ¿cómo tú llegaste a esa conclusión? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo me das tú a mí esa sugerencia? Y es que entonces el humano se rebela a veces contra la tecnología, porque la tecnología quiere tomar control. Esa, precisamente en este momento, es una de las limitantes de la inteligencia artificial. Ni hablemos de las otras tecnologías, porque las otras tecnologías, muchas de ellas están empotradas, ocultas en una capa que la persona sencillamente no se da cuenta que la está utilizando, o si la está utilizando no se pone a pensar si eso es inteligente o no, sencillamente ella es la inteligente y lo explota. Pero en el caso de que uno ponga la palabra inteligencia dentro de cualquier tipo de dispositivo o tecnología computacional, la persona va a estar preguntándose, ¿esto va a tener control sobre mí? Recordemos a Terminator, recordemos todas esas películas de ciencia ficción. Y se afectan los procesos de negocio, porque se rechaza muchas veces, no muchas veces, pero en algunas ocasiones, se rechaza ese uso de la tecnología. Siempre y cuando la tecnología puede explicar. Ahora, ¿qué limitaciones tienen las redes neuronales artificiales? Son una caja negra. En este momento, todos los modelos de redes neuronales profundas, sí,
pueden descubrir patrones estadísticamente, con modelos, ¿verdad? Con algoritmos, con heurística, ¿verdad? Están muy bien definidos. Pero el problema no es el algoritmo. El problema es por qué tú me estás sugiriendo esto. Es más, aprendizaje automatizado es solamente una pequeña parte de lo que es inteligencia artificial y machine learning. Es más, es mucho más pequeño que cuando hablamos de redes neuronales profundas. Es algo sumamente especializado. Y no funciona para todas las cosas. No es una bala de plata. ¿Qué usos hay que se pueda dar a estas tecnologías? Bueno, definitivamente en los hospitales, en las empresas de retail, en los consumos de electrónicos, en los viajes, en el transporte, haciendo pronósticos o tratando de identificar cuál versión de COVID tienes tú ahora o yo. Se han hecho esfuerzos en América Latina durante todos estos años y específicamente a partir del 2019 en poner en comunicación a las diferentes comunidades de desarrollo tecnológico que utilizan inteligencia artificial como un punto de encuentro. Kipu, por ejemplo, en el 2023, esa conferencia que ya se realizó en el 2019 y virtualmente en el 2020 y 2021, se va a realizar presencialmente en Uruguay. Los invitamos a visitarla. Espero yo estar ahí. Y por otro lado está el elemento de la ética en inteligencia artificial. Seamos realistas, las máquinas no tienen sentimientos. Representar esos sentimientos internamente en este momento no es posible. ¿Por qué? Porque los sentimientos son producto de un proceso biológico y las máquinas no son biológicas. En consecuencia, lo único que podemos hacer es imitar y que el humano tenga la percepción de que realmente la máquina tiene esas emociones, las expresa y me las comprende también. La generación automática de avatares que son muy similares o cercanos al comportamiento humano a través de GPT-3 y pronto GPT-4, ¿verdad? Un producto o una plataforma de OpenAI con AGI, ¿verdad? Se está buscando inteligencia artificial general, algo que viene desde los 70. Una plataforma que pueda generar automáticamente desarrollo de programas solamente indicándole el algoritmo en lenguaje natural. Y eso nos lleva a este elemento. ¿Cómo se va a ver afectado el trabajo dentro de las organizaciones? ¿Qué tenemos que hacer para el upskilling o el reskilling? ¿Cómo vamos a proveer de un comportamiento ético o de instruir a nuestros desarrolladores y a nuestra gente de tecnología y a aquellos que usan la tecnología en que la inteligencia artificial tiene que ser empleada y desarrollada pensando siempre en el beneficio del ser humano y no para explotar sus debilidades? Hace poco hice una encuesta muy breve a 100 personas en América Latina justamente para este video y me sorprendió el conocimiento que tiene la gente con respecto a las tecnologías exponenciales. Pero no conocen cuáles son los elementos negativos. Sencillamente lo que ven es el brillo que se da. Ojo, no estoy diciendo que son malas, lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado. Entonces, lo bueno y lo malo y lo feo de la inteligencia artificial y de las tecnologías en general, para terminar. Lo bueno, la inteligencia artificial ha impulsado la investigación. Solamente hay que decirlo que cuando ya llega al mainstream o a la parte operativa o de producción, ya deja de ser inteligencia artificial y se convierte en una herramienta más. Eso ha sido la historia a través del tiempo. Lo malo, la falsa creencia que la inteligencia artificial ya llegó a su madurez. Esto pasa cada cierto tiempo, casi de 20 años, en 20 años desde su inicio. Así que estamos todavía un poco lejos de la singularidad, ¿ok? Cuando la inteligencia artificial en teoría sobrepasará al humano. Lo feo es que se exploten los mitos y creencias de las personas para vender balas de plata, que maten a todos los monstruos. Todos los problemas de la humanidad se van a resolver con inteligencia artificial. No, se van a resolver con el humano, porque el humano sigue siendo todavía y seguirá siendo
el elemento principal dentro de este sistema complejo, de relaciones complejas que tienen que ser resueltas. Importante desde mi punto de vista, y esto es debatible y se lo dejo para que ustedes lo reflexionen, las dimensiones de bueno, malo y feo de la inteligencia artificial y de toda tecnología exponencial y todo lo que vaya surgiendo se mantendrá en el tiempo. De hecho, en el caso de la inteligencia artificial viene así desde la incepción del concepto. Solo que cambian las instancias, pero el humano siempre busca cómo recrearlas y explotarlas. La inteligencia artificial ha pasado por primavera, momento floreciente, la gente invierte, el Departamento de Estado y todo el mundo quiere desarrollar el nuevo robot o la nueva tecnología que resuelva los problemas y acorte tiempo y nos dé más tiempo de libertad. Pero también ha tenido sus inviernos. Es un ciclo de mejora continua con luces y sombras. Lo interesante es que nosotros somos parte de ese proceso. Sin el humano no puede existir inteligencia artificial porque la inteligencia artificial quiere imitar al humano. Entonces, seamos cautos en la adopción de toda tecnología, evaluemos con juicio crítico y aprovechemos las ventajas de cada una, sea inteligencia artificial o no. Y mitiguemos los riesgos de creer por fe en inteligencia artificial como la bala de plata. ¿Qué viene a futuro? Una inteligencia artificial, en principio o en teoría, como dicen mis colegas en MIT, con un nivel humano, de flexibilidad cognitiva, de aprendizaje continuo, de sentido común, de intuición, de adaptabilidad, de colaboración, con una teoría de la mente, con ética y consideraciones morales. Esto es profundo. En el futuro, los algoritmos, y yo diría que ya, se han convertido en un commodity. Pero el real valor de la inteligencia artificial va a ser que esté federada en ambientes conectados, lo cual nos va a traer los temas de ciberseguridad, los temas de control de nuestra data, de nuestros datos personales y también el poder evaluar si realmente está cumpliendo con lo esperado. Ha sido un placer conversar con ustedes. Realmente espero haber logrado transmitir lo que deseaba y agradezco una vez más la oportunidad que me han dado para estar en este evento.